Ante todo, buenas tardes. El tema del que vamos a tratar el día de hoy es sobre si la psicología es una ciencia. Esta pregunta abre un debate que nos hace ver lo mucho que desconocemos de la psicología realmente. Son muchos mitos sobre la psicología y la profesión del psicólogo. Y un tema recurrente dentro de estos tópicos es la cuestión de si se puede considerar esta disciplina como una ciencia o no. Muchas personas afirman que la psicología no es una ciencia, basándose en conceptos equívocos sobre lo que realmente es una ciencia. Es muy común en nuestra sociedad creer que argumentos de un médico o un químico son válidos, ya que consideramos que sus conocimientos son específicos y nosotros no los poseemos. Sin embargo, los conocimientos de la psicología suelen resultar molestos para muchas personas. ¿Por qué creen que pasa esto? Una de las razones podría ser que no queremos que nuestros propios procesos mentales y emotivos sean parcialmente explicados, sino que preferimos seguir conservando el misterio de la naturaleza humana. Pero es importante tener en cuenta que la psicología no trata de descubrir este misterio, sencillamente es una ciencia que trata de aumentar el conocimiento de nosotros mismos. Para poder averiguar si realmente la psicología es una ciencia o no y explicar por qué, debemos comenzar por entender qué es una ciencia. Entonces, tenemos por concepto que la ciencia es una disciplina que se encarga de estudiar e investigar con rigor los fenómenos sociales, naturales y artificiales a través de la observación, experimentación y medición para dar respuesta a lo desconocido. Para que un campo de conocimiento sea una ciencia, debe cumplir con dos factores básicos. Una ciencia. Entonces, tenemos por concepto, tenemos la epistemología y la metodología científica. La epistemología es el estudio del conocimiento científico, lo cual comprende el análisis de sus conceptos más importantes, como por ejemplo la validez, objetividad, verdad, fiabilidad, método, teoría, hipótesis, evidencia, ley, entre otros aspectos. Para poder ser considerada una ciencia, es imprescindible que exista una epistemología clara. Esto quiere decir que se debe saber claramente sobre qué campo se quiere aumentar nuestros conocimientos. Tenemos también la metodología científica o el método científico, que es otra condición necesaria para que una disciplina de conocimiento sea considerada una ciencia. Debemos recordar que una ciencia no es un intento por saber la verdad o por resolver todos los misterios de la naturaleza y de la vida, sino sencillamente un modo o un método para poder aumentar nuestro conocimiento. La ciencia se hace preguntas y por cada pregunta que se responde se inician nuevas preguntas hasta que para la pregunta original encontramos una nueva respuesta más adecuada y así esto paulatinamente de manera infinita. Teniendo todo esto en cuenta, volvemos a nuestra pregunta inicial. ¿Qué es la psicología? ¿Es una ciencia? La psicología es la ciencia que estudia a la conducta humana y sus procesos cognitivos y, por tanto, tiene una epistemología clara. Ahora bien, ¿sigue la psicología el método científico? La psicología experimental sigue el método científico tanto como la física o la química. La psicología es una ciencia que a veces actúa como ciencia según un método científico para realizar diferentes investigaciones y en otras ocasiones aplica esos conocimientos de la mejor forma posible para poder acompañar a las personas, sociedades en procesos de cambio. En esas aplicaciones se observan los resultados y se valoran cambios y se reflexiona al respecto. Esto es lo que hace la ciencia. Recordemos que la ciencia ante todo cuenta con una actitud humilde de reflexión, de preguntas, de cuestionamiento y de apertura. En ningún momento una ciencia cree o aspira a tener una verdad absoluta. Entonces, ya teniendo claro que la psicología sí es una ciencia, vamos a ver cuál es la metodología científica que utiliza la psicología. Dado que el ser humano es muy complejo y cambia y evoluciona constantemente, su estudio también se hace muy complejo. Es por esto que la psicología cuenta con una gran diversidad metodológica para poder estudiar al ser humano. La psicología utiliza básicamente el método hipotético deductivo como otras ciencias. A veces por la naturaleza de sus investigaciones utiliza metodologías cuantitativas donde se utilizan herramientas estadísticas y en otras ocasiones se utilizan metodologías cualitativas, que son las entrevistas, grupos de discusión, entre otros aspectos.
Y se sabe que en el segundo caso puede ser un poquito más complejo que el primero. No es función del investigador o psicólogo extraer conclusiones sobre la realidad, sino es saber extraer hechos que se puedan contrastar y refutar a través de las experiencias humanas. En muchas universidades del mundo son aún muy demandados los profesionales expertos en metodologías cualitativas, ya que su gran profundidad, naturaleza y complejidad es muy desconocida por el mundo científico. Quizás es por esta razón porque muchas personas consideran o confunden y piensan que la psicología no es una ciencia. Entonces, y para finalizar, tenemos que trabajar e investigar sobre procesos cognitivos en la memoria, la percepción, el pensamiento, las emociones y su gestión, las bases biofisiológicas, estructuras sociales y su repercusión en nuestro comportamiento, relaciones inter e intrapersonales, así como de grupo, creencias y actitudes, es algo muy complejo y los psicólogos lo hacen según un gran rigor científico. Muchas gracias por su atención.